Un especial saludo para todas las personas que están viendo este video. Es un gusto para mí estar representando a la Universidad Nacional de Asunción, a la Facultad Politécnica y al Grupo de Investigación en Sistemas Energéticos en este evento tan importante que es la Noche de los Investigadores. En esta ocasión estaré presentando el trabajo titulado Índice de Pobreza Energética Multidimensional basado en un promedio benchmark regional para el caso de estudio de Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay. Espero sea del agrado de todos y a partir de ahora estaré presentando este trabajo que lo realizamos en conjunto con los investigadores aquí mencionados en la lámina. ¿Qué es pobreza energética? Antes de entender el fenómeno de la pobreza energética, tenemos que entender que las necesidades humanas son infinitas. Todos los seres humanos necesitamos educación, alimento, ropa, seguridad, transporte y una infinidad de otras necesidades. Sin embargo, estamos en un mundo donde las capacidades para poder satisfacer estas necesidades humanas son limitadas, así como los recursos. En ese sentido, es importante destacar que muchas de esas necesidades son satisfechas mediante la energía. Entonces, ¿para qué sirve la energía? La energía en sí no es un fin, sino un medio para satisfacer necesidades. Esas necesidades pueden ser, por ejemplo, iluminación, cocción de alimentos para poder consumir alimentos, calentamiento de agua, ya sea para la parte sanitaria o para otros usos, así como la conservación de alimentos, confort térmico, entre otros, que están asociados a muchas de las necesidades que se mencionaron anteriormente. Es importante destacar y recordar la famosa pirámide de Maslow que mide los niveles de las necesidades humanas, de las necesidades más básicas o fisiológicas hasta las más altas como la necesidad de autorrealización personal. Teniendo en cuenta esta base, investigadores de la Red de Pobreza Energética de Chile definieron dos ramas fundamentales de las necesidades que están asociadas al ámbito de la energía y que van a estar asociadas fuertemente a la definición de pobreza energética. En ese sentido, las necesidades definidas por los investigadores en cuanto a la base energética son las siguientes: las necesidades fundamentales de energía, que son aquellas que son de impacto directo en la salud de las personas y de las poblaciones. Por ejemplo, la cocción y conservación de alimentos es fundamental para nuestra salud y para nuestra supervivencia. El acceso a agua, hay que sanitizar el agua antes de consumirla, entonces es fundamental para nuestra salud, así como la temperatura mínima y máxima saludable para la habitabilidad de los hogares. Y por sobre todo, la energía se vuelve parte fundamental de la vida cuando existen personas que dependen de la energía para sobrevivir, como aquellos electrodependientes en salud. Por otra parte, tenemos la segunda parte de las definiciones de las necesidades asociadas a la energía, que son las necesidades básicas de energía. Estas necesidades básicas varían en función de la pertinencia territorial y cultural. Ahí entramos a hablar sobre confort térmico, que es distinto en cuanto a las personas que viven en Tierra del Fuego, por ejemplo, o en aquellas personas que viven en Asunción del Paraguay. Aquí también entra la parte de agua caliente sanitaria, la iluminación, los electrodomésticos, las tecnologías para la educación y el transporte. Habiendo mencionado las necesidades fundamentales y las necesidades básicas, pasamos a definir lo que es la pobreza energética. Estas dos definiciones son definiciones muy sencillas y básicas para recordar. Sin embargo, es importante destacar que no existe un consenso de una definición única de pobreza energética y que depende mucho del contexto y de la conceptualización que se le dé en función al lugar donde se está estudiando este fenómeno. Sin embargo, estas dos son bastante útiles para tener una idea general de lo que es la pobreza energética. La pobreza energética se puede definir como la imposibilidad de pagar servicios de energía necesarios para satisfacer necesidades básicas. O bien podemos definir a la pobreza energética como la situación donde una gran parte del ingreso de las personas, familias o de los hogares se destinan a pagar los servicios de energía requeridos.
Es importante destacar que estas definiciones suelen ser bastante asociadas a los aspectos culturales y territoriales. Podemos observar en la lámina definiciones realizadas en Perú en el 2014 por Gro y otros, en México por García Ochoa y otros en el 2016 y por supuesto en Chile por Urquiza y otros en el 2017. Es importante destacar que la pobreza energética inició sus estudios oficialmente por Brenda Borman en Gran Bretaña en los años 90, dado que era un momento de crisis energética, y Brenda Borman definió la pobreza energética, en ese momento llamada pobreza de combustible o fuel poverty, como aquella situación donde las personas han gastado más del 10% de todos sus ingresos para poder satisfacer sus necesidades asociadas al uso de la energía, específicamente en el ámbito de la calefacción de los hogares. En ese sentido, el objetivo de este trabajo es el de proponer un índice compuesto de pobreza energética multidimensional para el caso de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, basado en un benchmark promedio regional para poder estudiar el comportamiento de la pobreza energética a nivel macro y poder entender la dinámica y el comportamiento de la pobreza energética a nivel regional, de tal forma que se pueda analizar y estudiar políticas regionales para mitigar esta situación desde una visión macro. Para ello se definieron objetivos específicos que fueron abordados en el marco de este estudio. La metodología general propuesta fue la de realizar una revisión de la literatura, el diseño de la propuesta metodológica, la selección del caso de estudio, que son los 4 países ya mencionados, y el análisis de los resultados. Para poder entender bien lo que es pobreza energética multidimensional, la pobreza energética multidimensional aborda múltiples dimensiones de relación a la energía. En este caso, como vamos a abordar un nivel macro, es decir, de países, se tomaron a las dimensiones de pobreza energética como aquellas en las cuales se pueden tener en cuenta aspectos como la disponibilidad, que se define como la disponibilidad, vale la redundancia, de fuentes energéticas para poder ser aprovechadas y satisfacer las necesidades de un determinado país. Seguidamente se tiene la dimensión de accesibilidad, que se define como la capacidad que tienen los países de transportar las fuentes disponibles de energía a los lugares de consumo. Es decir, hay que acceder a esas fuentes disponibles en los países. Y por último, a la asequibilidad, que se refiere a la capacidad que tienen las personas en los distintos países de poder pagar el uso de esos servicios energéticos para satisfacer sus necesidades. Este árbol fue propuesto por Pereira, González y Ríos en el año 2021 para poder dar un paso y una secuencia lógica al entendimiento de la pobreza energética multidimensional a nivel macro. Teniendo en cuenta eso, las variables y las bases de datos utilizadas para este análisis fueron las siguientes. Para la dimensión de disponibilidad se utilizó la oferta total de energía primaria de los países. Para la dimensión de la accesibilidad, los indicadores utilizados fueron el acceso a la electricidad en los países y el acceso a combustibles limpios y tecnologías para la cocción en los países estudiados. Y por último, en la dimensión de asequibilidad se utilizó el indicador de consumo total de energía final en los países seleccionados. Para poder realizar un promedio ponderado de energía, de pobreza energética, se utilizó el índice promedio de pobreza energética propuesto por Cana y otros en el año 2020, donde se utilizaron esos indicadores mencionados para cada una de las dimensiones, en donde se tomaron 3 hipótesis, en donde se asignaron pesos, a los cuales se asignaron importancias a cada una de las variables de las dimensiones mencionadas. Estas hipótesis pueden ser observadas en la lámina teniendo en cuenta el peso o la multidimensionalidad total para este estudio. Teniendo en cuenta eso, se utilizó este modelo matemático en donde cada uno de esos indicadores fueron asociados a los pesos mencionados para poder determinar el WAEPI o Weighted Average Energy Poverty Index, que ya se había mencionado. Seguidamente, es importante destacar que la accesibilidad está representada por sus
indicadores, la asequibilidad también por su indicador y la disponibilidad por su indicador. Por otra parte, una vez calculado el WAEPI, se propone el índice compuesto de pobreza energética multidimensional para los países, en donde se tienen en cuenta una línea de base mediante la cual se normalizan los datos de accesibilidad, disponibilidad y asequibilidad de todos los países, teniendo en cuenta un benchmark promedio regional de cada uno de los indicadores propuestos. Es decir, se analiza para cada año todos los puntos mencionados y se saca un promedio regional para poder usar como elemento de comparación, que es la propuesta que se hace en este trabajo para poder identificar el comportamiento de la pobreza energética a nivel regional. El BPR como parámetro de referencia, el benchmark o parámetro regional, nos dan indicadores con valores superiores a la línea de base, que es calculado en el CEPI después de la normalización, y pueden tener dos resultados. Pueden ser indicadores con valores positivos o indicadores con valores negativos. Si tenemos el CEPI negativo, se refleja un mejor desempeño con respecto al país de referencia sobre la línea de base. Si tenemos un CEPI positivo, se refleja un peor desempeño con respecto al país de referencia, que en este caso es un benchmark promedio regional. En este trabajo se ha decidido realizar un análisis de 4 puntos específicos en un periodo de análisis del año 2000 al 2016, teniendo una amplia evolución del desempeño de los países a medida que avanza el tiempo. Podemos ver los resultados generales para el caso de Argentina, teniendo en cuenta los 3 escenarios propuestos con los pesos asignados a los indicadores. Se puede obtener que se encuentra por debajo de la línea de base, lo que hace que Argentina sea un país que tiene un muy buen desempeño en cuanto a la pobreza energética. En ese sentido, Argentina es un caso bastante particular, ya que cuenta con una situación energética bastante diferente al de la región. Sin embargo, es importante destacar que es el que tiene mejor desempeño entre todos los países analizados. En el caso de Uruguay se puede observar que a medida que avanzó el tiempo, fueron convergiendo las 3 curvas, teniendo en cuenta los pesos de los indicadores. Y se puede observar claramente que Uruguay fue mejorando a lo largo del tiempo y hoy se encuentra en una situación bastante adecuada en cuanto a pobreza energética a nivel macro. Para el caso del Brasil se puede observar que se presenta un decrecimiento a medida que avanza el tiempo, es decir, que en el año 2000 presentaba un desempeño más adecuado en función a la línea de base, pero a medida que fue avanzando el tiempo, el desempeño fue mejorando. Si bien es en una menor medida, es importante ese proceso de crecimiento que se presenta a nivel anual. Para el caso de Paraguay, que es el caso que ha tenido un desempeño en términos relativos de mejora en función a los otros países en mejor desempeño, es decir, Paraguay ha ido evolucionando adecuadamente a medida que avanza el tiempo entre los otros países. Sin embargo, en términos de CEPI, es el que tiene peor desempeño entre todos los otros países, ya que presenta un CEPI positivo y un CEPI muy superior a los demás, teniendo 25 puntos sobre la línea de base en sus inicios, y al finalizar para el año 2016 se tuvo casi a un nivel de 10 puntos superior a la línea de base. En términos sencillos, Paraguay tiene aún desafíos para luchar contra la pobreza energética. Existe esa situación pese a contar con recursos muy importantes. Entonces es importante destacar esto para los tomadores de decisiones. Las limitaciones de este modelo se van principalmente a la elección del benchmark promedio regional, que pretende dar una solución al problema de sobreestimación de pobreza energética relacionada a la utilización de un país como por ejemplo Estados Unidos para el caso de Pereira, González y Ríos del 2021 y Japón para el caso de Cana y otros en el 2019. Los resultados son muy sensibles a la elección de los distintos pesos otorgados en los escenarios propuestos. Por esta razón, los resultados deben ser analizados con mucha precaución y considerar una visión mucho más amplia al momento de la interpretación.
Consideraciones finales como conclusiones. La medición del CEPI permite evaluar la pobreza energética en los casos de estudio mediante un enfoque multidimensional. La pobreza energética analizada únicamente a través del enfoque de acceso a la energía tiende a subestimar este fenómeno. Es importante que los tomadores de decisiones comprendan la multidimensionalidad de la pobreza energética y se sugiere reforzar las políticas regionales enfocadas a la reducción de la pobreza energética. El caso del Paraguay es el que presenta un mayor índice de pobreza energética entre los países estudiados y es importante que se tenga el debate instalado en los países de estudio de lo que es pobreza energética y estudiarlo a nivel micro para entender mejor los efectos de este fenómeno. Dejo esta frase para finalizar un poco esta presentación. Aquellos que tienen el privilegio de saber tienen la obligación de actuar. Quisiera agradecer a la OEI por la invitación. Agradezco mucho por el tiempo brindado. Espero que este trabajo haya sido de su agrado y dejo mi contacto para cualquier duda, consulta o sugerencia que tengan respecto a este trabajo. Muchas gracias a todos. Auille.